Padre, Señor, hermanos, Dios les bendiga. Gracias le damos a Dios por esta nueva oportunidad que el Señor nos permite de que a través de este medio podamos comunicarnos, podamos llevar el mensaje de la palabra del Señor a todos los rincones de la tierra. Gracias a Dios que hoy Dios nos da el entendimiento para poder a través de la tecnología poder llegar a todos los hogares que ciertamente quizás, o países también que por ahí no se pueden predicar con libertad, como todos tenemos público conocimiento, pero a través de este medio podemos llegar a aquellos lugares donde está la necesidad y podemos hablar de la palabra del Señor, la cual nos trae el refrigerio al alma. Yo quería invitarles a leer en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículos 26 y 27, donde la palabra dice la siguiente manera. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amén. Versículo muy conocido que muchas veces resuenan en nuestra mente, en nuestro corazón, los cuales a través de ellos Dios nos dejó grandes enseñanzas. Dios nos deja una enseñanza para poder meditar en estos versículos, sabiendo que atrás de cada versículo, cada palabra, Dios nos deja una profundidad para que podamos meditar y conocer cuál es el pensamiento con el cual Él lo dejó. Dice el libro de San Mateos, en el capítulo 4, del 1 al 11, donde habla de la tentación de Jesús, donde nos muestra de la manera en la cual, como habíamos leído, ni deis lugar al diablo, dice. Pero en esta parte Jesús nos muestra cuál fue su tentación. Capítulo 4, del versículo 1 en adelante, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di estas piedras que se convierten en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorases. Entonces Jesús le dijo: vete de Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces lo dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Vemos claramente en la tentación de Jesús, la cual Él no le dio lugar al diablo. Como dice la palabra, nos enseña a no darle lugar al diablo, y nos muestra la parte de que Jesús no le dio lugar al diablo. Primeramente nos habla, dice que Él estuvo 40 días después, se fue en el desierto en el Espíritu, y dice estuvo ayunando 40 días y 40 noches, en la cual mientras Jesús estaba ayunando, Satanás no podía molestarlo. Él estaba en comunión con Dios, estaba allí en esa comunión, la cual necesitaba su alma en la parte espiritual, y mientras Él estaba ayunando, dice que el diablo no lo molestaba, pero cuando Él tuvo hambre, cuando su carne tuvo hambre, dice que se presentó Satanás, entonces vino a tentarlo, a tratar de sacarlo del plan que Dios tenía con Él, pero en todo momento dice que Él siempre con la palabra, mostrándole la enseñanza que su Padre le había dejado en su corazón. Entonces es importante, hermanos, que en este tiempo, cuando venga la tentación, no le demos lugar al diablo, para que no haya ocasión que el tentador nos pueda tentar o pueda acusarnos delante de Dios, porque la palabra dice que Él vino a acusar a nuestra vida, acusarnos delante de Dios, para que nuestra vida no pueda cumplir el objetivo el cual Dios tiene para con nosotros, que es predicar las buenas nuevas. Entonces la palabra claramente, a donde habíamos leído, decía: pero no pequéis y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Significa, hermano, que puede venir un enojo en nuestra vida, quizás no podemos, hay algo que no entendemos, nos enojamos, pero que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, sino que antes meditemos en la palabra que el Señor nos dejó, no sea cosa que por ese enojo venga Satanás y quite todo lo que el Señor puso en nuestro corazón y podamos perder las cosas que el Señor puso en nuestra vida, ¿no? Que es la santa gracia con la cual Él nos eligió. Entonces, a través de esto, Satanás nos presenta delante de Dios para acusarnos.
Versículo más adelante, en Efesios capítulo 4, versículo 28 en adelante, nos habla claramente cuál es la vida nueva del cristiano. Habla en ese capítulo de la vida vieja y la vida nueva. El consejo para la vida nueva, ahí en el versículo 28, dice la palabra: el que hurtaba no hurte más, sino que trabaja haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los docentes. No contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benigno unos con otros, misericordioso, perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Ese es el consejo, hermanos, cuando hay una vida nueva en Cristo. Primeramente, por eso el Señor nos dice: no le demos lugar al diablo. Cuando uno le da lugar al diablo, pierde el enfoque con el cual Dios nos llamó. En su palabra en San Mateo claramente habíamos leído, donde Jesús fue tentado por Satanás. Él tenía que venir al mundo para cumplir lo que su Padre le había mandado. Él vino a cumplir la palabra. No vino a sacar nada de las palabras, sino que vino a cumplir. Ese era el objetivo al cual Él venía hacia la tierra, para que darnos la buena nueva, para darnos la oportunidad que hoy podamos predicar su palabra, escuchar de los beneficios que tenemos espiritualmente en Cristo. Entonces ese era el objetivo con el cual Jesús llegó a la tierra, como en forma de hombre, padeció como hombre, sufrió como hombre y nos dejó una gran enseñanza. Entonces el diablo, ¿qué es lo que quiere hacer? Si le damos lugar, él nos saca de ese enfoque espiritual. Lo que Dios nos aconseja es que no le demos lugar al diablo. Si nos enojamos, antes que el sol se ponga, tratar de pedirnos perdón, tratar de buscar la armonía, la comunión. Y claramente nos muestra en los versículos siguientes en el libro de Efesios: el que robaba, no robe más. Es un cambio de vida. Lo que antes éramos a lo que tenemos que ser hoy. Cuando entendemos que Dios está en nuestro corazón, cuando Dios nos eligió y entendemos que no tenemos que dejarle el lugar al diablo, sino que como Jesús le dejó, siempre el lugar se lo puso hacia su Padre. Cuando Satanás venía a tentarlo: ¿por qué no te tiras de este lugar si Dios va a mandar a sus ángeles? Tu Padre y se va a mandar a los ángeles para que te sostengan y no tropieces en piedra. Y él decía: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Claramente no le daba lugar al diablo, sino que le daba lugar al Padre Celestial. Y eso es lo que nos aconseja en su palabra, a poder darle lugar a Dios, para que podamos cumplir con el objetivo con el cual fuimos llamados, para la alabanza suya, para la gloria suya, para que en todo momento podamos glorificar su nombre. No dando lugar al diablo, como quizás la persona que dice robaba, no hurte más. El que sigue haciendo cosas como hacía antes, le está dando lugar al diablo. Y ahí es donde el diablo viene a acusarlo, viene a tentarlo y a sacarlo de las cosas que son espirituales. Quizás los planes que Dios tiene con su vida no se concretan, no se llevan hacia adelante, no fluyen, porque usted le está dando lugar al diablo. Entonces la palabra nos aconseja no darle lugar al diablo, sino que poder tener la mente de Cristo, mirar hacia adelante, saber que Dios nos está ayudando para seguir hacia adelante. Dice el libro de Colosenses también, el capítulo 3, versículo 12 al 17. Capítulo 3, versículo 12 dice: vestidos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entraña de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando los unos a los otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra el otro, de manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Amén. Cuando una persona cambia, cuando una persona le da lugar a Dios, su vida es transformada, su vida es cambiada, su vida ya toma otro lugar. Ya Dios trabaja en el corazón del hijo, de la hija de Dios, y cuando no le damos lugar al diablo, le damos lugar a Dios, el que corresponde, nuestra vida empieza a cambiar.
Nuestra vida empieza a vivir con armonía, con paz. Por eso el consejo de la palabra siempre nos está hablando, soportándonos los unos a otros, amándonos los unos a otros, perdonándonos, así como Cristo nos perdonó, perdonándonos nosotros también. Entonces siempre cuando Dios está en nuestro corazón y de esa manera nos comportamos delante de Dios, le estamos dando el lugar a Dios. El lugar que a Dios le corresponde para que nuestra vida sea también beneficiada en la parte espiritual. A medida que nosotros vamos haciendo conforme a la voluntad, conforme a lo que Dios nos enseñó por su palabra, porque también dice que la palabra es como jabón de lavadores y es nuestro manual de instrucción. A través que ponemos por obra la palabra, vamos acercándonos a la voluntad de Dios y nos vamos llenando de Dios. Por eso dice que haya abundancia de palabra en nuestro corazón, que Dios sea abundante en nuestro corazón. De esta manera no le damos lugar al diablo. Por eso la palabra claramente cuando comenzamos a leer decía, no le deis lugar al diablo. No se ponga tu enojo, que no se ponga el sol en tu enojo. Entonces de esa manera, hermanos, siempre ganándole al enemigo. No dejando que el enemigo nos gane a nosotros, porque cuando el enemigo gana nuestra mente, nuestro corazón, nos aparta de la presencia del Señor, nos aparta de la voluntad del Señor, nos aparta del propósito con el cual fuimos elegidos. Entonces, cuando le damos el lugar a Dios, claramente nuestra vida cambia, nuestro pensamiento cambia, nuestro corazón cambia, nuestra familia cambia, nuestros hijos cambian. ¿Por qué? Porque somos llenos de la abundancia de la sabiduría, estamos contentos, cantamos salmos, cantamos alabanza, porque nuestro corazón está rebosando de gozo y de felicidad. Porque le estamos dando el lugar que le corresponde a Dios, no el lugar que le corresponde al diablo. Jesús dijo que cuando estuvo ayunando 40 días y 40 noches, el diablo no le molestó. ¿Por qué? Porque él estaba en comunión con su Padre. Él estaba allí, dejó la parte carnal y se dedicó a lo espiritual. Estaba constantemente en comunión con su Padre. Mientras estamos en comunión con nuestro Padre Celestial, el diablo no puede tocar nuestra vida. No puede llegar ni a nuestro corazón, ni a nuestra mente, no nos puede confundir, pero automáticamente cuando dejamos un segundo lo espiritual, viene Satanás con algún problema, alguna enfermedad, alguna circunstancia para sacarnos del enfoque con el cual fuimos llamados. Fuimos llamados ¿para qué? Para ser un real sacerdocio, una nación santa, adquirida por Dios. Él pagó un precio muy caro por nuestra vida, entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. Entonces, así como Jesús nos enseñó a no darle lugar al diablo, de la misma manera tenemos que tomar el consejo para no darle ese lugar, sino que crecer en abundancia espiritual, un crecimiento espiritual, sabiendo que todo lo que vamos haciendo día tras día es por el permiso del Señor. Y a través de eso nuestra vida va adquiriendo sabiduría, experiencia, y cada vez que hacemos algo para el Señor y Dios nos guía, nos fortalece, son experiencias que nos ayudan a crecer espiritualmente y a entender la voluntad de Dios. Santiago dice también en el capítulo 4, libro de Santiago capítulo 4, del 6 en adelante, dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestro corazón. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Fíjense, hermano, la hermosa palabra que Dios nos da en el consejo para nuestra vida. Cuando le damos el lugar a Dios, Él nos exalta, Él nos levanta, Él nos fortalece. Muchas veces andamos quizás cabizbajo, con problemas, con circunstancias, quizás pensando nadie se da cuenta de mi problema. Si supiese el problema que yo tengo, quizás no tendría ese gozo. Pero vemos, hermanos, que Dios es el que nos exalta, Dios es el que nos fortalece, Dios es el que da sabiduría, el que da entendimiento, el que convierte la risa en lloro, el lloro en risa, en gozo. Entonces, siempre darle lugar a Dios, no al diablo. Muchas veces nuestra vida pasa circunstancias por darle lugar al diablo. Ciertamente por eso le damos lugar al diablo y él se enseñorea de nosotros. Cuando se enseñorea de nuestra mente, de nuestro corazón, ya perdemos el gozo, perdemos la alegría, perdemos el sueño. ¿Por qué? Porque le dimos lugar al diablo. Pero si le estamos dando lugar a Dios, nuestra vida tiene que ser gozosa, tiene que ser feliz. Podemos estar no solamente nosotros, sino que los que nos rodean. Porque dice que emanamos felicidad. ¿Por qué? Porque Cristo está en nuestro corazón. Claramente cuando Dios está en nuestro corazón, dice que nos humillamos delante del Señor y Él nos exalta. Entonces, qué lindo cuando decimos, entendemos que Dios es el grande, Dios es el poderoso, Dios es el dueño de mi vida.
Entonces no le voy a dar lugar al diablo, le voy a dar lugar a Dios, al que me creó, al que me dio la vida, al que formó un plan para que yo pueda seguir hacia adelante y hablar de su grandeza. Entonces cuando nos humillamos delante de su presencia, Dios exalta nuestra vida y nos ayuda a seguir hacia adelante. Y no es que exalta nuestra vida para hacernos sobresalir, sino que para que en todo Él sea glorificado. Cuando hablamos vamos a hablar de la grandeza de Dios, pero con abundancia. ¿Por qué? Porque Dios va a llenar nuestro corazón. Cuando hablemos de que Dios es grande, va a salir del corazón, porque sabemos que primeramente lo hemos vivido y después lo predicamos. Así que, querido hermano, querido amigo, Dios en este tiempo está viendo por nuestra vida, por nuestro corazón, por nuestra necesidad. Pero no tenemos que dejarle lugar al diablo, porque si no nuestra vida va a perecer, va a sufrir, no va a entender el plan de Dios y quizás vamos a pensar que Dios se olvidó de nuestra vida. Pero no es que Dios se olvidó, sino que nosotros le hemos dado el lugar al diablo, el lugar que le corresponde a Dios. En este tiempo démosles el corazón y el espacio que a Dios le corresponde para que nuestra vida sea bendecida, sea prosperada, sea multiplicada, y no solamente nosotros, sino que nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, y donde pisemos con la planta de nuestro pie sea de bendición. De esta manera, hermanos, cuando le damos lugar a Dios, Dios abre camino para que nuestra vida pueda ir por los lugares que quizás no pensamos ir, predicando su palabra, hablando de la grandeza. Y fíjense en qué amor Dios tiene, que a través de este medio podemos llegar a aquellos lugares donde quizás no puede entrar el Evangelio, no puede entrar la palabra. Podemos llegar y hablar de la grandeza que Dios hace en nuestra vida. Y si quizás uno puede decir, bueno, pero ¿por qué Dios no podemos hablar? Porque la palabra dice que llegará el tiempo en el cual prohibirán hablar de la palabra del Señor. Pero a través de estos medios Dios utiliza para que pueda llegar cada palabra, para que cada persona pueda entender que Dios murió por él, que pueda entender que Dios envió a su Hijo a morir por él. A través de la cruz del Calvario tenemos la posibilidad de poder conocerlo. Entonces, de esta manera, dejándole lugar a Dios y no al diablo, vamos a entender los propósitos con los cuales fuimos elegidos. Así que, querido amigo, querido hermano, Dios te sea bendiciendo, Dios te sea prosperando en todo lo que emprendas, y siempre pensarlo de esta manera: dale lugar a Dios, no al diablo. Y si te enojas, que antes que se ponga el sol, Señor, perdóname. Si alguien se enojó con vos, hermano, perdóname. Quizás en tu patrón, un compañero de escuela, la persona que sea, antes que el sol se ponga, antes de que perdamos el gozo, que perdamos la alegría, perdóname, me equivoqué. Entonces mostramos que Dios está en nuestro corazón. Y de esta manera me despido, que Dios les sea bendiciendo, que Dios les sea fortaleciendo, y le invito a que hagamos una oración, y en esa oración podamos allí decirle: Señor, dame la fuerza para avanzar, para seguir adelante, para entender, comprender, dame sabiduría, y que yo pueda cerrarle las puertas al diablo y abrir la puerta para que tú entres en mi corazón. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, la cual nos muestra que tú estás siempre para bendecirnos, para fortalecernos, para ayudarnos. Te ruego, Padre, por las personas que están atrás, Señor Jesús, Dios, de quizá un celular, una televisión o el medio que utilice para escuchar tu palabra a través de este canal, Señor. Quieras tú bendecirlo, fortalecerlo, ayudarlo, y que tu palabra pueda llegar a cada corazón, Señor, sabiendo que no hay distancia que impida, Señor, que tú llegues, Jesús, con tu palabra, dando vida, Señor, dando aliento para que puedan seguir hacia adelante. Te damos gracias, Padre, y quieras tú ayudarnos a poner por obra tus palabras, Señor. Gracias te damos, Padre, y todo lo dejamos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.